de Dios. Cheque eso. El diablo se ha hecho de sustitutos, algo que ha venido a sustituir el poder sobrenatural de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17, 9 al 17, dice Romanos 9, 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Repito, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Nos quedó claro? Aquí hay dos propósitos de Dios en tu vida, en tu familia, y dos propósitos de Dios para la iglesia. Repito, dos propósitos de Dios para tu vida, dos propósitos de Dios para tu familia y dos propósitos de Dios para tu iglesia, para la iglesia. Están bastante claros. Eso quiere decir entonces que Dios no me salvó o no te salvó, o Dios no edificó a Omega para tener una iglesia más, para tener una familia más, o para tener un hijo más. Dios es un Dios de propósitos, y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Aunque el diablo nos va a estorbar siempre, pero Dios siempre se va a salir con la suya. Amén. Siempre, 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 por muy astuto que sea el diablo, por mucha artimaña que tenga, por mucho que haga, Dios siempre se va a salir con la suya. Dios siempre va a hacer lo que dice. Patalee, berrinche el diablo, berrinche el hombre, berrinche los demonios, quien sea que lo haga, pero Dios siempre hará lo que se ha propuesto hacer. Siempre. Amén. Entonces aquí la palabra dice, Dios está hablando de tu vida, Dios está hablando de tu familia y Dios está hablando de la iglesia de Omega. Dice que hay un propósito. Para esto te he levantado. Cambia la palabra levantado por salvado. Para esto te he salvado, familia. Para esto te he salvado, hijo. Para esto te he creado, iglesia. Número uno, para mostrar en ti ¿qué? Mi poder. Para mostrar en ti mi poder. ¿Cuál es el primer propósito de Dios para tu vida? Mostrar su poder a través de tu vida. Eso significa entonces que pasarás de ser cualquiera, que pasarás de ser insignificante, que pasarás de pasar por desapercibido y empezarás a ser conocido por la única razón que el poder de Dios, porque Dios quiere, porque a Dios se le antojó, porque para esto te llamó, para depositar su poder en tu vida y mostrarlo. Su poder. O sea, quiero ir más a fondo. ¿Sí me escucha bien ahí? Quitamos el micrófono. Entonces, usted familia, tú cristiano y tú iglesia Omega, sin el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia, no servimos para nada. ¿Está entendiendo el asunto? ¿O no? No servimos para nada. Hagamos tanto ruido, saltemos lo más alto, lloremos lo más fuerte, de nada sirve si no hay poder de Dios en nuestras vidas. ¿Está entendiendo? El asunto es que el diablo te engañe y te diga: ah, pues
sin el poder de Dios. El asunto es que no habrás cumplido el propósito de Dios y por lógica no entrar al cielo. ¿Cómo la ves? Por si tú decías, ya la hice. Puedes vivir sin el poder de Dios y no pasa nada, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en la iglesia, ni en tu entorno, y ni en el cielo. En el infierno sí pasa, porque servirá uno más que se agrega. Tenemos que quitarnos el concepto entonces de solamente venir a sentarnos, de vivir nuestra vida como la que vamos vivir la semana y venir a cantar el domingo, el miércoles, porque el Señor dice, para esto te he levantado. Hay un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un deseo en tu vida para contigo y para conmigo. ¿Estás entendiendo? Mostrar su poder. Mostrar su poder en ti. ¿Qué crees que significa eso? ¿Qué significa? Para mostrar en ti mi poder. ¿Cómo va a mostrar Dios su poder en mi vida, en tu vida, en tu familia o en la iglesia? ¿Cómo lo haría Dios? A ver. ¿Te escuchan? Fuimos llamados. Tal vez ni idea tenemos o teníamos de para qué fuimos llamados. Pero Dios sí lo sabía y lo sabe. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios quiere que tú hagas uso de su poder en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, dos cosas importantes que vamos a ver a partir de una serie de estudios de aquí en adelante. Si decimos nosotros que nuestro Dios es poderoso, ¿cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo dicen? Primeramente, ¿cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo dicen? A ver, ¿cuántos se atreven a demostrarlo? A ver, ¿es la realidad, sí o no? ¿Y ahí cómo quedamos? Esa fue la exigencia del mundo del Nuevo Testamento para los discípulos. Los discípulos tenían que comprobar con hechos, con evidencias, que el hombre que había estado con ellos en la tierra, que había comido, que había dormido con ellos, era Dios. Y ellos tenían que demostrarlo. ¿Cuál fue el mayor asombro para los rabinos, para los fariseos, para los saduceos, para los maestros de la ley? En cuanto a los discípulos, que hombres del vulgo, hombres sin preparación alguna, hablaban con elocuencia. Y no solamente hablaban con elocuencia, respaldaban con hechos lo que decían. La iglesia de hoy, tú, tu familia, nuestra iglesia, hablamos de un Dios poderoso, pero no tenemos el poder para demostrarlo. Porque la única forma de
y que el diablo tiemble y nos respete, es que vean el poder de Dios. ¿Qué? En nosotros. ¿Usted cree que Dios se equivocó? O sea que Dios no nos mandó a la guerra sin fusil. O sea que Dios no nos salvó y nos regó así y dijo, pues ahí a ver cómo se la llevan ustedes. ¿Entienden? Dos razones. Dios te salvó a ti, te salvó a ti familia, te salvó a ti iglesia, para mostrar en ti su poder. ¿A quiénes? Al mundo. Y por lógica, su nombre se ha anunciado. ¿Ok? Iniciamos aquí otra serie de estudios con el tema los sustitutos del poder de Dios. ¿Dónde acabó y cuándo acabó ese poder que la iglesia primitiva tenía y que fue transfiriendo a lo que se iban convirtiendo? ¿En qué tiempo la iglesia cayó en este rezago del poder de Dios? ¿O en qué tiempo la iglesia se conformó a reunirse, a adorar a un Dios poderoso sin tener el poder de ese Dios poderoso en sus vidas? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo la iglesia no le importó eso? ¿Sabe qué? La única manera para la iglesia primitiva, para los apóstoles, de poder sobrevivir en un mundo hostil, en un mundo malvado, con gente que les quería quitar la vida, con gente que les quería que se callaran, que no anunciaran el evangelio, era demostrar el poder de Dios. ¿Cómo la ve? Era demostrar el poder de Dios. ¿Sí lo entiende? No tenían otra manera. No había otra forma. ¿Se imaginan? Le decían a alguien los de la ley, los fariseos, los saduceos, ¿sabe qué? Con eso ni se junten. Y decían sí, pero de momento se enfermaba la suegra del hijo de este y los apóstoles venían a ver este enfermo, lo sanaban. ¿Sabe qué hacía esa persona? Decían que ustedes me digan que yo no lo siga a ellos, que yo no crea en lo que ellos creen. Yo voy a creer porque ellos. ¿Qué? Mientras no, mi hermano. Yo creo que usted use de razón y entienda en qué posición estamos o en qué concepto nos tiene el mundo. ¿Alguien puede decir qué concepto nos tiene el mundo? Fuerte. Hay unos que solamente hacen ruido, mi hermano. Pero si hubiera el poder de nosotros, de Dios en nosotros, y esa persona que tiene ese concepto de nosotros tuviese un enfermo, un problema, una necesidad, y por el poder de Dios en nosotros se le soluciona su problema, ¿en qué concepto nos tendrían? ¿En qué concepto te tendría a ti como cristiano? ¿En qué concepto tendría a tu familia? ¿O en qué concepto tendría la iglesia? Recuerden, era la única manera de que los apóstoles y los discípulos que se iban multiplicando sobrevivieran. No había otra forma. Eso les salvaba la vida, eso les merecía respeto. Hasta de gobernantes. Porque mientras el poder de Dios no reposa en la iglesia, no reposa en tu vida, no reposa en tu familia, vamos a estar escasos de respeto, de honra.
¿Está entendiendo el asunto? Amén. ¿Para qué te levantó Dios? Para mostrar su poder en quién? En ti. No le eches la culpa al otro. Para mostrar mi poder en ti, dice el Señor. En mí. Dice el Señor, quiero depositar mi poder en tu vida. Quiero usarte. Quiero que vean todos mi presencia en tu vida. Quiero que dejes de ser cualquiera. ¿Se entiende el asunto? Introducción, si no me voy a acabar. Necesita ser despertado en nosotros una sed del poder sobrenatural de Dios, para poder caminar en el poder sobrenatural de Dios y así poder manifestar su reino. Mientras usted como individuo, como cristiano, mientras usted como familia, mientras nosotros como iglesia no empecemos a tener sed, a desesperar por el poder de Dios, jamás lo tendremos. Mientras no nos empecemos a guardar y a santificar para que ese poder venga a nosotros, jamás lo tendremos. No viene por una imposición de manos, viene por una búsqueda, viene por una necesidad, viene por un hambre, por una sed, por una pasión. Y eso empieza en mí a apartarme de cosas que obstaculizaban mi vida, que no me permitían hacer eso. Las empiezo a dejar y me empiezo a meter desesperadamente a buscar esa presencia. Para entender y poder movernos en ese poder sobrenatural, primero necesitamos revelación y entendimiento del reino de Dios. Sin revelación del reino de Dios y sin entendimiento del reino de Dios, ¿sabe qué? De nada sirve que yo les esté gritando, me van a tirar a loco. De nada sirve que desesperadamente yo quiera que ustedes hagan lo que yo digo. Usted necesita una revelación del reino, una revelación de Dios. Que Dios se lo muestre a usted, que Dios lo confronte a usted, que Dios despierte esa necesidad en su vida, que Dios le ponga esa necesidad de buscarlo. Y entonces, sin que nadie se lo diga, usted tendrá hambre por la palabra, usted pasará tiempo en la presencia de Dios, usted será un buscador de la presencia del Señor, sin que nadie lo diga. Usted dejará de un lado la religión y empezará a vivir para Dios. Pero sin esa revelación, mi hermano, seguiremos igual. Sin sentirnos mal. Pasa una semana y yo no leo la Biblia y yo no me siento mal. Pasa una semana. Es más, hay cristianos que ya han ido por unos alimentos, hermanos. O cristianos que oran sin entendimiento. Señor, me dio los alimentos, va para adentro. Mira, si sencillamente tú te pusieras a orar, a ver, ¿qué tienes primero? Vamos a usarlo simple. Un par de huevitos, unos frijolitos, refrescos y unas tortillitas. ¿Qué más? Un café o un refresco, ¿o qué más? Y tiene un pedazo de queso. Y sencillamente usted primero empieza a orar por su tortilla. Pero ¿verdad que no? Señor, estos alimentos, va para adentro. Señor, gracias porque tengo tortilla en mi mesa. Gracias, Señor, porque yo no sé desde qué lugar, en qué lugar un hombre, un campesino sembró el grano. Yo no sé qué trago corrió ese grano. Gracias por ese molino. Gracias por esas personas que la beneficiaron. Y Señor, gracias porque me permitiste los 12, 14 pesos para comprarla. Gracias, Señor. Ahora va usted por los frijolitos. ¿Cuál tiene usted?
fue tierra virgen, tiró unos árboles grandísimos. Se expuso a peligro. Se desmadrugó. Seleccionó el grano para sembrar. Cuidó que las aves no se lo comieran. Luego tuvo que ir a cosechar. Ya que está a sazón, lo doblan, ahí se seca, luego se va a cosechar, luego se trae a la casa, luego se desgrana, luego se vende, luego se cose, luego se... Gracias, Señor, porque ¿de dónde vino? No sé, Señor, pero te agradezco por esta persona. Te agradezco por todo lo que tú usaste para que hoy esté en mi mesa. Y gracias, Señor, porque me supliste para comprar esos frijolitos. Conciencia. Hoy damos gracias y a veces ni damos. ¿Cuántas tuvimos hoy? Hasta que el Señor nos dé algo bueno, vamos a darle gracias. ¿No le parece? ¿Para qué nos da gracias por comer frijoles y huevos? Tiene que haber una revelación. Mientras no haya revelación, no vamos a entender todo. Se nos va a hacer, hermanos, fácil. Mira, nosotros rápido dijimos, gracias por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si nada más fue, no. Dice que se humilló a sí mismo. Que se despojó de su gloria. Que siendo Dios no le importó ser igual a Dios. Pero nosotros todos nos reducimos lo... Gracias por Jesucristo, la cruz del Calvario. Mientras no haya revelación, no va a haber importancia, no va a haber dolor. Porque la revelación trae conciencia. ¿Sí o no? La revelación trae conciencia. Te lo voy a poner fácil. En casa yo recuerdo, y es mi deseo, si todavía hay gente vieja así con esas mañas, que Dios les perdone, pero no creo. Si te vas a casar todavía, mi deseo es que tengas en abundancia, que tengas una casa grande, que tengas gente de servicio. No te falte nada. Porque si no recuerdo que en casa, aquí no batallábamos nosotros con el caldo de res. A papá y a mamá le encantaba. Hacían fiesta. Y a nosotros medio, pero cuando estaban las verduras. ¿Qué? ¿Cuánto le gusta? Pero si había mamá alcahueta, aquí no hay. No quiere el niño, no quiere la niña. Ay, no, huevitos. No nos gusta. ¿Qué dije? Que mi deseo es que tú te vas a casar. Tengas una casa grande, tengas abundancia, tengas gente de servicio. Porque si no, lo que no te gustaba en casa, te va a gustar. Número uno, porque ya te va a costar. Entonces te va a caer la revelación. ¿Sí o no? Y entonces vas a decir, como ya tiene revelación, vas a decir, ¿qué le digo? De lo que me perdí. Tenía razón mamá y papá. Pero mientras no tengas revelación de los nutrientes de esas verduras, y que te tienes que comer todo lo que Dios te da, te va a dar cacahuate.
Pero cuando tienes revelación, vas a entender. Qué bonito ya rascarnos la mano dos con nuestras uñas, ¿sí o no?